Muy bien. Muchas gracias. Es lo propio. Es la levantada. Yo me voy a quitar la chaqueta porque empezó a escribir en el Correo de Zamora, en el norte de Castilla, después en el Diario 16, después ha estado en El Mundo, o está en El Mundo, ha sido jefe de gabinete del secretario de Estado de Comunicación y muchas más cosas, no te voy a aburrir. Tiene su último libro, es Morder la bala, de 2012. Es un estupendo libro y que os recomiendo que leáis y lo compréis primero. Comprarlo es importante en estas cosas. José Luis Cuerda también ha nacido. Bueno, parece. Vale. Es director, guionista, productor de cine, ha trabajado en televisión española, ha trabajado como profesor en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, ha hecho un montón de películas, una que a mí me gusta especialmente, que es Amanece, que no es poco, que es de hace mucho tiempo, pero que siempre que la veo me provoca, me rejuvenece, por eso la veo de vez en cuando, porque es importante rejuvenecer. Su último libro es Tiempo después, que es de este año, y que también os recomiendo que lo compréis, que comprar libros nos va muy bien para lo nuestro. Sí. Nacho Torreblanca es la segunda vez que nos encontramos en una presentación de un libro de Tocqueville. Estuvimos en otro de la misma serie. Y bueno, Nacho, a pesar de su juventud, es un montón de cosas que no voy a leer, pero es profesor titular de la UNED, es miembro del Instituto Juan March, es profesor invitado en algunas universidades norteamericanas y ya corto, porque es que no es tan joven, sino que se lo hace. Tiene un libro que es estupendo y que ha sacado hace muy poquito, pero vamos, debe ser hace 3 semanas, pero que ya tiene la suerte de que va por la segunda edición, que es Asaltar los cielos. Entonces, bueno, vamos a hacer una carrera a ver si nosotros la semana que viene te mojamos la oreja y estamos en la segunda edición también. Muchas gracias por venir. Manuel Vicent, pues casi me da vergüenza presentarlo, me da vergüenza porque no hay casi nadie, o no habrá nadie en este país que no conozca a Manuel Vicent. Manuel Vicent es periodista, escribe unas columnas maravillosas, ha hecho un montón de cosas, tiene novelas preciosas como El tranvía de la Malvarrosa, otras muchas. Su último libro es Desfile de ciervos, que también es de este año. Todas las personas que están en no esta mesa, en estos taburetes que le hemos hecho la puñeta a José Luis, que no le gusta el gallinero, todos tienen un libro último. Manuel, muchas gracias por venir. Voy a presentar ahora a Juan Cruz Ruiz. De Juan puedo hablar poco porque a Juan le tengo un cariño especial. Y le tengo un cariño especial fundamentado, porque es una especie de ángel de la guarda. Una especie de extinguir. Bueno, es una especie necesariamente a extinguir, pero es una especie de ángel de la guarda de Turpial y un tío al que le tengo un cariño enorme. Juan cada vez tiene la habilidad. Antes hay una broma constante con Juan, y es que si Juan son 3 o son 2 o hace esto o hace lo otro. Bueno, Juan básicamente es un currante, aparte de ser un tío muy inteligente, es un hombre que trabaja enormemente, pero además tiene la sensibilidad para que cuando le llamas, pues naturalmente que siempre contesta, pero además de siempre contestar, pues queda contigo o conmigo, es mi experiencia, pues a las 8 de la mañana o a las 8:30, o te contesta un tuit a las 7 o cosas parecidas. Bueno, no puedo decir los libros que ha publicado Juan, porque he intentado contarlos y no me llega mi conocimiento aritmético, porque Juan ha escrito todo lo que se puede escribir en libros. Y además de periodista y además de ser director adjunto del País, es
es vocacionalmente editor y se lo pasa bien con los libros. Y entonces, además, da algunos consejos que están muy bien. Su último libro es de 2014, que es estupendo, que es Por el gusto de leer, que es un libro maravilloso. También comprarlo, por favor. Ángel Gabilondo es catedrático de metafísica, que eso es una cosa que yo creo que, así dicho así, parece que aleja de las personas, pero es todo lo contrario. La metafísica debería ser una cosa cercana. Y en este momento, además de ser catedrático, es candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en un ejercicio de generosidad, porque no estoy seguro de que eso le guste a todo el mundo. Ha sido ministro y ha sido otras muchas cosas. Y ha tenido la generosidad de querer hacer este libro. La verdad es que le perseguíamos desde hace algún tiempo. También ha estado como ponente en algunas presentaciones nuestras, y cuando había un minuto, pues yo le decía, y Carmen mucho más, pues le perseguíamos para ver si quería hacer un libro con nosotros. Y la verdad es que nunca nos ha dicho que no, pero no nos hacía ni caso. O sea, sencillamente no nos hacía ni caso. Es una cosa parecida a la que pasa con Elena Salgado, que también la perseguimos lo que podemos. Pero en este caso ha tenido la generosidad de querer hacer este libro, no porque se lo hayamos pedido nosotros, sino porque se lo ha pedido Juan. A Juan, con el que tengo la suerte de verle de vez en cuando, dije, Corcho, yo creo que es el momento de hacer una conversación. Este es el quinto libro de conversación que hemos publicado. No quiero aburriros más con prolegómenos. ¿Cómo vamos a hacer la presentación? Cada una de las personas que nos acompañan en esta no mesa va a hablar de sus impresiones del libro, de los personajes o de lo que le parece que puede pintar aquí. Y vamos a empezar por Lucía, por discriminación positiva. ¿Si te parece? Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la editorial. Hace unos cuantos días, bueno, sin desmerecer a la editorial, Ángel Gabilondo ha escrito este libro también porque está en campaña. Claro, en campaña se hacen cosas que normalmente no se hacen cuando uno se dedica a otras cosas. Con tal de ganar votos. Por eso. Hace unos días comí con un grupo de compañeros con Ángel Gabilondo y en un momento dado él nos dijo que Felipe González era tan grande que al lado de él uno se empequeñecía y llegaba a pesar la mitad y a medir la mitad de lo que medía. Y es exactamente lo que siento yo ahora mismo en esta mesa, que mido la mitad y peso la mitad y soy un poco más pequeña, ¿no?, de los que me acompañan. No me agrada hablar de mí como persona excepcional, nada me produce más estupor que oír a alguien hablar bien de mí. Agradezco que no se hable de mí, no lo encuentro interesante. Esto es lo que dice Ángel Gabilondo en el libro y supongo que estas 2 horas va a pasar fatal porque solo vamos a hablar de él, evidentemente, y de hecho lo tiene que estar pasando mal durante toda la campaña porque se habla mucho de los candidatos, como él está descubriendo ahora, porque un candidato en una campaña es un político en estado puro. Y hasta ahora, por lo menos yo creía que los políticos eran Maquiavelo al completo, ¿no? Es decir, saben cómo ganar elecciones, cómo manipular a la prensa, cómo hacer coaliciones, maquinan contra sus rivales y se apuñalan por la espalda. Y después de leer el libro en el que Juan Cruz ha puesto nuestro Juan Cruz, el Juan Cruz de todos, ha puesto la lupa en el alma de Ángel Gabilondo, me pregunto lo mismo que él se pregunta en una de las respuestas que le da a Juan. ¿Pero de dónde ha salido este señor? ¿De dónde lo han sacado? ¿Qué tiene que ver este hombre con un político? Va a ser verdad, a lo mejor, que este es un tiempo nuevo y que son perfiles políticos nuevos. He aprendido también en el libro que hay dichos que le llevan a él a meditaciones metafísicas, como ese hijo, eres de lo que no hay. Dice que le gusta encontrarse con personas que no hay, con personas inexistentes. Y yo no quiero darle más trabajo, porque ahora tiene mucho que en la campaña y no puede dedicarse a las meditaciones metafísicas, que es lo que le gusta, pero sí digo que él, Ángel Gabilondo, es un candidato de lo que no hay. Y que si no me creen, hagan ustedes el favor de leer el libro.
O repase en el mitin en el que, citando a Kant, despertó la euforia del público asistente, militantes del PSOE. Y dice Juan Cruz que los militantes del PSOE entendieron a Kant a la primera. Bueno, no es que yo dude de la cultura general de los militantes del Partido Socialista ni de nadie, pero estamos en la realidad, y la realidad, desgraciadamente, como todos sabemos, es que las humanidades se están muriendo en el sistema educativo como se están muriendo tantas cosas. Bueno, yo he leído varios libros de Ángel Gabilondo y estuve presente en una conferencia que dio con motivo de unas jornadas de la Fundeu en San Millán de la Cogolla, y tengo que decir que de ese discurso magistral entendí aproximadamente la mitad, y de este libro lo he entendido todo, porque, como bien dice la reseña, es un libro que se lee muy fácil. Los periodistas necesitamos libros que se lean fácil, porque si no, pues a lo mejor no entendemos. Y como yo no podía venir aquí sin una cita, la encontré el otro día en un libro también de lectura fácil, es decir, adecuado para nosotros. Se llama Política, de David Runciman, y cita a Weber. Y dice Weber que el problema de los académicos, que son poco aptos para la política, porque suelen dar por sentado que el mejor argumento es el suyo y que el mejor argumento siempre va a ganar. Esta es otra novedad importante que nos ofrece el candidato Gabilondo, que no cree que el mejor argumento sea el suyo. Él dice: yo me dirijo modestamente desde mi inteligencia y mi corazón a la inteligencia y el corazón de quien me escuche, y no doy por equivocados a los que no piensan como yo. No me digáis que esto es propio de un político al uso. Se ha metido en política, yo creo, porque sabe, como dice el anteriormente citado politólogo, que eludir la política incrementa las probabilidades de que ésta acabe tragándonos sin previo aviso. La política no puede consistir, y esto os va a sonar, en largos periodos de indiferencia salpicados de breves arrebatos de ira. Pero también es verdad que en la política no existen garantías tampoco, Ángel, de que el mejor argumento se imponga, ni de que los demás vayan a ponerse de acuerdo en cuál es el mejor argumento. No sabemos qué resultado dará en las urnas un candidato tan heterodoxo y tan distinto como Ángel Gabilondo. No sabemos si la gente será sensible, los electores serán sensibles a este cambio que le ofrece en este momento el Partido Socialista de Madrid. No sabemos si los electores le preferirán a él o bien a los políticos que descalifican por el nombre en los mítines a sus adversarios. Él tendrá que aprender, y esperamos impacientes a que, si gana, nos diga qué se siente al ser soberano y tener todo el poder, o bien que, si pierde, nos explique también cómo se ha sentido, como nos lo explica en este libro. Y yo, finalmente, ya estoy acabando, voy a citar algunas de las frases que a mí personalmente más me han gustado, porque es con las que mejor me he identificado por mi biografía. Déjate de tonterías. Déjate de tonterías, decían los padres. Déjate de tonterías, deberíamos decir todos nosotros tantas veces. Otra: a mí me costó aprender que hay gente a la que no le gusto. Esto creo que nos pasa a todos. Todos queremos que nos quieran y entonces no nos gusta que a la gente no le gustemos. Y finalmente una que yo creo que hay un pasaje muy interesante del libro, al margen de las reflexiones políticas que él pueda hacer y que además le veo muy ducho hablando de los abonos de transporte y todo eso, que está muy bien. Hay unas reflexiones sobre la pérdida, sobre la muerte, sobre en fin, que son muy interesantes, ¿no? Y él dice: cuando muere alguien de nuestro entorno morimos un poco, después hay que volver a resucitar. Yo llevo conmigo a todos mis muertos como una forma de impulsar mi afecto y mi amor y mi memoria. Y como yo también los llevo, por eso quiero agradecerle que me haya prestado estas palabras. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucía. José Luis, te invito a que digas lo que te parezca bien. Yo digo que no. Pues me das un disgusto. Ay, voy a ponerme de pie. Me lo merecería por lo del Muchas taburete. gracias por invitarme a este acontecimiento. Y voy a ver qué digo. Juan Cobo del Rosal, que fue profesor mío y de otros cuantos desgraciados en la Facultad de Derecho de hace bastantes años, en un examen puso las preguntas que quiso, y alguien que, como yo en aquel momento, estoy seguro, no sabía qué contestar, tímidamente levantó la mano antes de empezar a escribir y le dijo Cobo del Rosal: ¿qué quiere? Dice: que le quería plantear a usted
esto que nos ha preguntado, ¿lo podemos contestar con ideas? Y Cobo del Rosal dijo, pues preferentemente sí. Entonces, lo primero que sorprende en estos tiempos, en los que según una cita de Cicerón, por lo menos yo la he visto como cita de Cicerón, decía algo así como malísimos los tiempos estos que estamos viviendo, en que los hijos no les hacen caso a los padres y todo el mundo escribe libros. Entonces, de la mezcla de estas dos ideas saldría que el tío de Cobo del Rosal, Juan del Rosal, era mucho más aristocrático, que bueno, llegó a serlo, por cierto, lo hicieron conde o marqués o algo así, que su sobrino. Un buen día le dijo a todos sus profesores, al adjunto y a todos les dijo, mañana la cátedra no va a venir a clase porque la cátedra viaja a Toledo. Y tenía a todos en la puerta de su casa, toda la cátedra, y al salir dijo, la cátedra es moi, y se fue solo. Entonces, a mí me parece excelente que lo que Gabilondo y Juan Cruz hayan pergeñado sea un libro de ideas, porque sí que creo que ya puestos a escribir un libro, pues como decía Cobo del Rosal, mejor que tenga alguna idea, o sea, que se vea. Andamos sobrados de cifras, creo yo, sobramos bueno, desde luego de corazón andamos sobradísimos porque nos lo ponen delante de los morros todos los días. La gente se ha creído, los que tenemos la osadía de escribir o de hacer películas o de cosas que creemos que los demás van a verlas porque se lo merecen, cosa que, insisto, es una osadía. Tenemos la manía de, o algunos se han creído, yo no me lo he creído nunca, que lo que hay que hacer es dirigirse directamente al corazón del espectador o del lector y tal, lo cual me parece una grosería como la copa del pino, no se dirijan a mi corazón. Yo siempre he odiado el término interpretado literalmente de Ministerio del Interior, me parece una inconveniencia, lo mires como lo mires, o sea, Ministerio del Interior, a mí mi interior que no me lo toquen, o sea, que ministreen otras cosas, pero el interior no. El de asuntos exteriores es más liviano, son asuntos exteriores, es decir, que de ese que hagan lo que quieran, pero el Ministerio del Interior no. Yo creo que hay que dejarse en campañas políticas y en demás asuntos de tratar los asuntos del corazón, y hay que empezar a tratar el asunto de las ideas. Si no, uno no se hace metafísico, ¿no, Ángel? O sea, para eso se hace uno cardiólogo, pero metafísico no. Yo te agradezco que hayas hecho una selección de pensamientos, porque nos permite además, os juro que lo he leído y os juro que tengo una pésima memoria, las dos cosas, poner antes lo que queráis de esas dos cosas, pero a mí me viene muy bien. Se apunta. Sí, se apunta, nos ha fastidiado, pero se apunta cuando lees. Bueno, es un buen consejo. Es un buen consejo. No es solo apuntar, suelo subrayar. Por la cual, eso me lo enseñó un amigo de historia que no contaré, pero me enseñó a subrayar. Con lo que has leído, yo ahora podría usar el truco, hablando de trucos. No estoy hablando de trucos porque esté hablando de Ángel como político, ni mucho menos. No tiene nada que ver. Ha entrado honradísimamente confesando que lo siente como un momento de su vida en la que este momento actual, en el que si es invitado a participar en una tarea en pro del bien común, participando ya de la osadía de que él piense que puede hacer el bien, cosa en la que yo estoy de acuerdo, creo que lo puede hacer, por todo lo que he leído en este libro, pero me acuerdo de alguien que en un acto como este, ya cuando habían intervenido todos, le tocó el último, a Augusto, era un sobrino nieto de Azorín y quiso ser escueto, siguiendo al maestro y familiar. Y entonces, cuando todo el mundo había escrito, dijo, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros. Y se calló. No dijo más. Todo lo que has dicho me parece rescatable del libro, porque, joder, qué palabra, esa no la uses, Ángel, lo de rescatar y cosas de esas. Es un consejo de amigo y de que te quiero de verdad y que soy donostiarra consorte. Es decir, todo ese tipo de cosas las pongo como aval para que me hagas caso en esto. Ángel, como un posible presidente de la Comunidad de Madrid, podría aportar muchísimas cosas que nadie ha aportado, excepto el viejo profesor en su momento alcaldil, cuando fue Tierno Galván, que por lo menos
es que voy a tener que hablar mal después de otro, entonces me callo. Interrumpo aquí mi razonamiento sobre Tierno Galván, porque hay algunos otros candidatos a la alcaldía en estos momentos de Madrid que inciden en lo más lamentable de las campañas políticas, que es vender mentiras. Yo creo que el aprecio que hace en sus actos que yo conozco y en las ideas que manifiesta aquí tirado de la lengua por Juan Cruz, que es verdad que es un hombre que nos ha hecho a muchos. Yo mi primer libro lo edité porque se empeñó Juan y porque hizo una gestión. El empeño fue en este hotel, exactamente. Que es un libro, por cierto, de tuites que yo había escrito, tal. Y el primer libro que yo leí de Ángel también no fue ninguno de metafísica. Yo estuve en el seminario también, ya sé que tuve 3 años, pero cuando salí de allí me olvidé prácticamente de la Teodicea, asignatura a la que no llegué, pues solo estuve hasta los 15 años. Pero me olvidé de aquello y lo primero que publiqué fue un libro, llamémosle de aforismos, de cosas, y el primer libro que leí tuyo es ese libro que tiene magnífico de aforismos, de ideas, de hechos, etcétera, etcétera, y el segundo los demás los de texto me los he saltado. No me voy a enrollar más porque creo que teníamos 5 minutos y lo has cronometrado, yo llevo hablando 7, exactamente. Yo tengo un medidor, es mentira, pero ya, creo en cualquier caso que he hablado bastante. Yo tampoco tengo. Ángel, que tengas mucha suerte, que salgas y que lo hagas bien. Muchas gracias. Gracias. Manuel, si te parece, por favor. Bueno, pues una vez le presentaron a Ignacio de Tena, con Ignacio Luca de Tena, le presentó Ortega y Gasset al rey Alfonso XIII. Y al presentarle le dijo: aquí don José Ortega y Gasset, profesor de metafísica. Y Alfonso XIII dice: atiza. Es decir, es la frase maravillosa. Otro también, se cuenta también de que se lo presentaron también a Rafael el Gallo, el torero, y dice: Rafael, aquí don José, profesor de metafísica. Y el Gallo dice: hay gente para todo. Bueno, pues entre el rey y el torero, ya que estamos aquí en Madrid, pues está Ángel Gabilondo. Yo he leído el libro por encima, en el sentido metafórico de la palabra, porque lo he navegado. Es un libro que es como una navegación sobre la moral socrática ciudadana, sobre la moral política. Aquí suena un trasfondo de Sócrates y de Platón, y a mí se me ha ocurrido que hoy, en el hartazgo que tenemos de la política y de las ideologías, esas categorías platónicas de las ideas sintéticas a priori que todos los candidatos a la hora de hacer promesas emiten hacia el electorado, son sueños, son promesas posibles o imposibles, son parecidas a esas categorías sintéticas a priori de Platón que navegan incontaminadas por las esferas siderales y que al bajar se encarnan en determinados hechos físicos reales. Y yo veo que ahora mismo, en este hartazgo que estamos sufriendo de la política, de la ideología y de los políticos, la gente, es decir, el común de la gente, los ciudadanos, quieren que esas ideas abstractas, maravillosas, tal vez imposibles, esos sueños, se encarnen en una persona. Más que ideológicamente, la gente está empezando políticamente a pensar personalmente. Esas ideas platónicas, esos sueños, se encarnan en un rostro. Y en este sentido, creo
que todas las enseñanzas de este libro, esta moral ciudadana que está condensada en este libro, ese proyecto de política ciudadana, madrileña, de la comunidad, etcétera, se sintetiza en un rostro. Y tal como está hoy el circo mediático, porque hoy todo es circo, lo importante es caer bien, es decir, que el rostro, que la imagen sea significativa y sea creíble. Bueno, yo creo que el rostro, la personalidad, el físico, la forma de moverse, la forma de hablar, la forma de decir, no tanto el contenido, sino esa cosa misteriosa que sintetiza una imagen pública, una pasión colectiva que se sintetiza en una persona, se cumple perfectamente en Ángel Gabilondo. Uno se puede preguntar qué hace un profesor de metafísica en medio de este circo mediático, porque en este circo, en esta pista, hay que saber manejarse, porque tiene unas reglas. Por ejemplo, la Esperanza Aguirre sabe perfectamente cómo hay que decir una palabra, una frase detonante para que sea un titular, para que al día siguiente te llamen de todas las emisoras a ver qué has querido decir con ese titular. Y al ir a cada emisora, una detrás de otra, izquierda, centro, derecha y tal, sueltas una frase o una intención insidiosa, que es lo cual te obliga a ir al día siguiente a desmentir lo que has dicho, pero a la vez sueltas otro titular detonante. Y así tenemos a esta señora bailando en todos los plasmas durante 20 días, que es circo mediático. Bueno, yo no sé si a ti, citando a Kant, te van a llamar al día siguiente para que expliques quién es Kant. Bueno, pero de todas formas, tienes la ventaja de que muchos van a creer que es un delantero que ha fichado el Atlético de Bilbao o el Atlético de Madrid, y eso es que llevas ganado. De todas formas, claro, un político quiere cambiar el mundo, quiere cambiar su entorno, quiere cambiar la vida, quiere mejorar la vida de los ciudadanos. Y tiene que bajar a la calle, tiene que bajar al mercado, tiene que bajar a la prensa, tiene que bajar a la televisión, tiene que bajar a los problemas. Y aquí es el mito de las manos sucias. Hay que ensuciarse las manos para limpiar las cuadras. Hay que ensuciarse las manos. Y el talento de un político, yo creo que un talento de un político es el 80% del talento para elegir a los colaboradores, que sean más listos que tú. Y el 20% que te resta es para saber de todos esos colaboradores quién es el más listo y decir que se haga lo que diga el listo. Y que no dude a la hora de señalar con el dedo lo que sea. Y sobre todo, tener el olfato para que no se te cuelen los corruptos. Entonces, entre la crítica de la razón pura, de la que tú eres un maestro maravilloso, un profesor y un catedrático, viene la crítica de la razón práctica, en la que yo te deseo toda la suerte posible. Muchas gracias, Manuel. Nacho. Bueno, muchas gracias. Yo estoy aquí hoy como amigo, no como politólogo que bastante matraca Dan estos días, que es un trabajo un poco como el del entomólogo, diseccionando políticos y políticas estos días. Pues no, yo estoy aquí como amigo y como admirador de Ángel, y todo lo que conocía de él, evidentemente, leyendo en este libro, pues aumenta aún más mi admiración por lo que hace, por cómo piensa, por las cosas que dice, que son absolutamente magníficas, ¿no? Me has dado esta semana, que ha sido un lío tremendo de trabajo, de idas y venidas, y yo iba leyendo en el cacharro
te iba leyendo, iba como respirando, ¿no? Iba como cogiendo oxígeno, ¿no? El oxígeno que a veces te falta del día a día, de la vorágine, ¿no? Y decía, aquí tenía la, pero qué cosas dice, por favor, ¿no? Qué gusto leer estas cosas, cuánto oxígeno, ¿no? Y precisamente yo creo que me gusta porque ayer también alguien decía, ¿no? Y no es por ánimo de criticar a nadie, ¿no? Decía, palabras, ¿no? Bueno, pues palabras, sí, es lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que un programa electoral y una campaña política no es una enumeración de puntos en un PowerPoint de cosas muy concretas. Tenemos programas de 150 páginas con 300 puntos de cosas muy concretas, ¿no? Y muchas veces lees todo eso seguido y que estamos leyendo los programas muchas veces y no sabemos qué significa, ¿no? Todas esas cosas puestas una detrás de otra, todas esas enumeraciones, ¿no? Y yo creo que vuelves y leyéndote, Ángel, pues sí que entiendes, ¿no? Lo que significan esas cosas, ¿no? Que hay detrás muchas veces de todas estas cositas que parece que aparentemente no significan nada, ¿no? Como lo de Kant, yo es que como te persigue, pues no me puedo resistir tampoco a contar la anécdota del último día que estuvimos juntos, que todos los que estábamos allí cuando te despediste te dijimos, tienes un bono de 10 usos de Kant, administratelo bien. Y he contado, y aquí llevas 5 ya. Con lo cual, entre lo que hayas soltado por ahí, ten cuidado porque vas a tener que renovar el bono de 10 Kants por ahí, ¿no? Pero yo por eso te animo a seguir, te animo a perseverar. Yo creo que los que te escuchan te van a dar otro bono de 10 todas las veces que lo pidas, porque es verdad que se entiende y es muy necesario, ¿no? Y no me resisto, y simplemente concluyo con esto porque también no tenemos mucho tiempo y tampoco quería, y me adhiero, como se ha dicho, a lo que se decía antes, pero no me resisto a leer una cita sobre cómo definirnos como comunidad, una cita que yo creo que viene muy al caso, ¿no? Y dice, definiéndonos, ¿no? Amamos el arte y la belleza sin desmedirnos, y cultivamos el saber sin ablandarnos. La riqueza representa para nosotros la oportunidad de realizar algo y no un motivo para hablar con soberbia. Y en cuanto a la pobreza, para nadie constituye una vergüenza el reconocerla, sino el no esforzarse por evitarla. Los individuos pueden ellos mismos ocuparse simultáneamente de sus asuntos privados y de los públicos. No por el hecho de que cada uno esté entregado a lo suyo, su conocimiento de las materias políticas es insuficiente. Y esto me encanta, dice, somos los únicos que tenemos más por inútil que por tranquila a la persona que no participa en las tareas de la comunidad. Somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer. Y esto porque también nos diferenciamos de los demás en que podemos ser muy osados y al mismo tiempo examinar cuidadosamente las acciones que estamos por emprender. En este aspecto, en cambio, para los otros, la audacia es producto de su ignorancia y la reflexión los vuelve temerosos. Con justicia pueden ser reputados como los de mayor fortaleza espiritual aquellos que, conociendo tanto los padecimientos como los placeres, no por ello retroceden ante los peligros, ¿no? Yo creo que esto lo podría haber escrito Ángel, pero tiene unos 2500 años y es de Pericles cuando defiende la idea de una comunidad, la idea de una polis, qué somos, ¿no? Y parece increíble, ¿no?, que después de todos estos recorridos y de todas estas cosas que hacemos, al final volvemos a esto, y volvemos a lo que queremos como comunidad, lo que queremos ser, y tenemos un sentimiento de comunidad política que es en el que queremos vernos reflejados. Y yo creo que, Ángel, lo que haces en este libro y con tus ideas es ponernos este espejo delante y decir, mirémonos todos ahí, veámonos reflejados e intentémoslo, ¿no? Entonces, alguien dirá que está todo inventado, pero no, porque esto hay que inventarlo todos los días y hay que conseguirlo todos los días, ¿no? Y este software, que el señor Pericles, con el cual corre en nuestras máquinas democráticas, sigue estando ahí y cualquiera puede intentar aplicarlo y hacerlo funcionar. Y yo creo que eso tú es lo que estás haciendo, a ver si reprogramas la política insertándole ese Pericles 1.0, porque realmente no hace falta mucho más que creérselo. Y yo creo que todos los que te conocemos, Ángel, lo primero que te agradecemos es que te lo creas.
Que te lo creas tú, porque así nos lo podemos creer nosotros también. Gracias. Juan, antes de tu intervención, si me permites, quiero hablar, porque hoy nos acompaña el artista que ha hecho la ilustración de esta portada, que es la metáfora de esta comunidad de la que estaba hablando Nacho y previamente, unos años antes, Pericles. Y gracias, Sergio, es una portada magnífica. Juan, cuando quieras. Bueno, antes Manuel Vicent tuvo un lapsus, y es raro en él, porque él sabe perfectamente que el Athletic de Bilbao no puede fichar a extranjeros. Estaba jugando en el Bayern de Múnich. ¿Ah, no? Pariente de Gabilondo. Bueno, entonces pues, por proximidad. Y luego, por otra parte, hay un amigo mío que le gustan tanto los juegos de palabras como al propio Ángel, que no solo las dice, sino que las inventa y las extrae por dentro y las pone a nadar o a volar, que son maravillosos, como decía Cuerda, esos libros en los que él disecciona las palabras como si fueran artilugios para jugar con ellos. Ese amigo tiene una broma, dice que la biografía o autobiografía no autorizada de Kant se titula I Kant. Bueno, bromas aparte, lo que sí es cierto es que Ángel Gabilondo ha introducido, no solo en esta campaña, sino en este país, no solo ahora, sino cuando era rector, cuando fue ministro, honrosa tarea, por cierto, que sorprendentemente a alguien hoy le afeaba en alguno de los circuitos campañiles, por decirlo como lo hubiera dicho José Luis Cuerda. Pues tanto en un sitio como en otro, y en sus libros, Ángel Gabilondo ha introducido una nueva manera de conversar sobre las cosas. De hecho, un amigo mío que le llamó un día para alertarle de los huecos que tenía una de las que iba a ser su oponente, uno de sus oponentes políticos, en este caso una mujer, él dijo, no tiene huecos, incluso los huecos hay que escucharlos, hay que prestar atención al adversario, porque el adversario te ayuda a ampliar tu propio modo de conversar. Y por no ser menos, porque aquí todo el mundo ha citado a alguien, yo voy a citar a James Joyce, que decía que ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de conversación. Este es un buen momento. Este es un buen momento para la conversación española. Al contrario de lo que se piensa, de que este es un mal momento para España, este es un gran momento para reactivar de otra manera la conversación española, escuchando incluso a aquellos que tienen huecos. En el caso de este libro, en efecto, me pidieron los amigos de Turpial que yo le sugiriera a Ángel que hiciéramos. Yo no sé si fue Cuerda o fue Vicent el que dijo que había que pensar personalmente. Yo no soy inteligente, al contrario de lo que decía Lucía Méndez. Lo que yo he aprendido de este oficio, todo lo sé de preguntar. Mi vida, como decía Peter Hanke, otra cita, en El Chino del Dolor, la vida de un periodista, de un ser humano, de un ciudadano, consiste en la tarea de preguntar. Preguntar es buscar las palabras de otro para entender la realidad y buscar las palabras del otro, que es tratar de ser inteligente preguntando gracias a lo que te responde otro. Entonces, cuando empezamos a hablar, él era, por cierto, como es, extremadamente puntual, por tanto respetuoso con el tiempo ajeno. Esa es una manera de respetar también las palabras de otro. Él llegaba muy puntual y el primer día yo renuncié a preguntarle
por la vida política y, por tanto, por la actualidad. Creo que nuestra referencia a la actualidad duró como 20 minutos de nuestro trabajo, porque en efecto, enseguida, lo que él excitaba como ser humano al que preguntas son la relevancia de las ideas y también la conveniencia de intercambiar ideas las personas. Y en ese sentido sí es verdad lo que dice Cuerda. Este es un libro de ideas, porque él las desata. Los periodistas tendemos, quizá por el cansancio, quizá por la frecuencia con la que ahora tenemos que respetar la demanda del redactor jefe que nos pide preguntas y urgencias, tendemos los periodistas a preguntar banalidades, con lo cual obtenemos banalidades de las personas y por lo tanto la gente tiende a pensar que todo es banal, porque la respuesta que se obtiene de nuestras banalidades es convenientemente banal. Entonces, la exigencia que me impuso, sin decirlo, Ángel Gabilondo, es que no le preguntara chorradas. Por lo tanto, el mérito de que aquí haya ideas, y por tanto preguntas sobre ideas, es de Ángel Gabilondo. Es un libro sobre la vida, no es un libro sobre la actualidad. Hay alguna referencia, mi hija lo leyó para ver si yo cometía muchos fallos, y me dijo, papá, es que no contextualizas mucho algunas preguntas. Pero luego cambió de idea y dijo, bueno, la verdad es que el contexto viene después, porque el contexto es lo que él dice de las cosas importantes que suceden. Yo no he escrito este libro. Este libro lo ha dicho Ángel Gabilondo. Yo soy el mensajero de sus ideas. Es una conversación con un heterodoxo. Y es un heterodoxo de veras. Muchas veces la gente confunde la heterodoxia con la falta de respeto por los otros. La heterodoxia de Gabilondo se basa en una manera de ser respetuoso con la realidad y con la memoria. Por tanto, con el proyecto que él lleva a sus espaldas desde mucho antes de que aspirara a gobernar la Comunidad de Madrid. Es un hombre, además, con mucho sentido del humor, lo cual no significa o no se reduce a la carcajada. El sentido del humor de Gabilondo viene, por ejemplo, de cuando alguien le dice, o él dice desde el estrado, voy a empezar con una cita, y si no les gusta, tengo más. Es decir, ese groucho marxismo de Gabilondo, hierático a veces, como el de Buster Keaton, es uno de los valores que él le va a aportar a la conversación de este país. Es para mí un honor que él me haya dicho que sí, y es un placer haber conversado con él. Así que, Ángel, ahora te toca a ti. Por favor, Ángel. Muchas gracias. La verdad, últimamente he decidido, cuando me hago preguntas así un poco complicadas a mí mismo, del tipo, ¿para qué ha nacido uno? Preguntas que se hace uno. Pues yo he nacido para estar ahora aquí, la verdad. Yo no sabía muy bien para qué había nacido, pero era para estar aquí. Para estar aquí sentado con estos admirables seres, llamaremos seres, inclasificables seres, ¿no? Personas que me sorprenden, ¿no? Y me agrada tanto que estén a mi lado, que siento pudor, rubor, pero bueno, me gusta. También me gusta que estéis aquí vosotras me gusta que estéis aquí. Estoy a gusto, pero tampoco quiero que dure mucho este gusto.
Gracias, Turpial, gracias por un libro. Es una conversación. Las conversaciones tienen la ventaja de que nunca en realidad empiezan. Uno se inscribe en algo que se viene diciendo y tienen también otra ventaja, que es que finalmente no concluyen. Así que es el inicio de una conversación que me gustaría mantener, que mantengamos, la hemos mantenido aquí y que prosigamos. Tenemos cosas de qué conversar, ¿no? Desde luego, en una tienda aquí de mantequerías leonesas, creo que ya la han quitado, o sea, no es publicidad, oía yo una conversación, ¿no? En un stand, así, aparte, ¿no? Ya oía una conversación. Y le decía una madre a otra, yo voy a cambiar al niño de colegio. Se puso así el oído con esta cosa de formación educativa. Sí, ¿qué pasa? Y dice, no, el colegio está bien, pero es que el niño me viene con ideas. Yo no sé lo que quería decir que el niño le venía con ideas. Supongo que es que el niño opinaba, o igual tenía criterio, o igual no estaba de acuerdo, o igual hasta hablaba el niño, no sé. Algo hacía el niño que a la madre le producía, le desazonaba enormemente, ¿no? Y hay una perversión que entiende que las ideas tienen algo inquietante, que al final, si te descuidas, las ideas como que se infiltran en tu vida, y si te descuidas te hacen ser otro, ¿no? Las ideas son muy curiosas, y la curiosidad es la gran cualidad de alguien, que es la curiosidad no de ver si las cosas son de esta u otra manera, sino la curiosidad de ver si podemos ser otros que quienes somos, la posibilidad de ver si el mundo puede ser diferente a como es, la curiosidad sobre todo de transformación. Yo tengo esta curiosidad, ¿no? Yo soy un curioso, pero no un curioso de lo que pasa, no un curioso de noticias de la actualidad. A veces el presente está borrado por la actualidad. Hay tanta actualidad que no se ve el presente. Hay que abrirse paso entre las noticias para ver si encuentra uno algún presente, quedarnos, algún presente que vivir. No es que hemos perdido el futuro, es que hemos perdido el presente. Del pasado ya ni hablo. Dicho esto, lo que sí puedo decir que yo amo la palabra, tengo pasión por la palabra. No digo que la use bien o que la cuide, yo la amo, la amo. Una vez en un periódico, era El País, había hablado yo de no sé qué, no sé qué diría, qué día tendría, que al final el título fue Hago el amor con las palabras, ese fue el título. Bueno, tuve que aclarar que no solo, pero tuve que aclarar que no solo por una cierta idea que tenemos de las ideas y de las palabras, una cierta sensación de que las ideas y las palabras pues no tienen finalmente que ver con lo que ocurre. Y esta sensación pues me hace traer hoy no viene Kant, viene Aristóteles, y Aristóteles decía que los animales se diferenciaban de los seres humanos en que los animales tenían voz, pero solo el ser humano tiene palabra. Y que la voz sirve para expresar el gusto y el disgusto, el placer y el displacer, el estar a gusto, pero que la palabra sirve para expresar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Y yo creo que nosotros, además de tener voz, mira qué gusto, tenemos palabra, es decir, perseguimos lo ajustado y buscamos palabras justas y queremos tan justamente hablar que una palabra desajustada introduce alguna injusticia en el mundo. Siempre que digo que una palabra desajustada introduce injusticia en el mundo, me da miedo seguir hablando. Esta es la verdad. Pero yo creo eso. Creo en la palabra justa, en la palabra que hace lo que dice, que hace justicia, en la palabra dada. Es verdad que a veces se presenta un programa y entonces uno tiene que ir, algunos quieren pues a un notario para certificar que lo que he dicho va a ocurrir. Bueno, pues me parece bien. Yo lo que digo es mi palabra. Te doy mi palabra. Yo soy mi palabra. Va por mi palabra. Mi palabra es esta. Y dirá alguno, bueno, pero una palabra es poca cosa. Bien, el que dice que una palabra es poca cosa está diciendo al menos algo interesante, que es algo de sí mismo. Y también quería decir con esto alguna cosa más, que esto es una conversación. Una conversación se parece bastante a un amor, Yo en realidad solo tengo conversaciones con gente a la que quiero.
con otros pues tengo charletas. Hablamos de cosas, pero una conversación, es que una conversación es hacer versiones distintas de uno mismo en común, es convertirse en algo otro, es venir a ser algo diferente. Es que conversar es mucho conversar, ¿no? Y bueno, ¿por qué se parece un amor? Porque yo leía, no sé si era Platón, era un señor mayor, desde luego, leí que decía que el amor no es el movimiento que te lleva del uno al otro, sino el movimiento que lleva a ambos en la dirección de algo otro. Y de esta conversación no ha sido una conversación entre él y yo, Juan y yo. Nos ha llevado los dos a algún sitio distinto en el que no estábamos al empezar. Bueno, esto se parece bastante a una proyección social, política y pública, que es que empiezas con unos a trabajar en una dirección y si te descuidas les acabas queriendo. Acabas luchando con ellos por algo, acabas persiguiendo juntos algo. Y yo creo que socialmente también nos pasa un poco esto. Y yo me siento vinculado a tantos a quienes quizá no conozco ni nunca conoceré, pero con quienes lucho juntos por algo. Y ese algo es exactamente porque hay una sociedad más justa. Y en esto me considero extraordinariamente vulgar. No digo corriente porque esta palabra ya se ha vinculado a la palabra normal y lo de qué es ser normal o anormal hay uno que los va a estar pidiendo certificados de normalidad. Pero yo lo que digo es que esto nos pasa a mucha gente. Una cosa que me costó reconocer es que cuando me ponía más íntimo y contaba más lo que me pasaba, les pasaba a casi todo lo mismo. Yo creía que estaba haciendo una gran confidencia, el secreto de mi alma, cuando hablaba antes del corazón, y resulta que a todos les pasaba algo parecido. Y me empecé a dar cuenta, primero, que yo era un ser vulgar, cosa que es evidente, y luego a comprender que ser ciudadano no exigía apellidos, que ser ciudadano ya es todo. Entendiendo esto, yo agradezco que nos haya dicho que nací, ni dónde, ni sobre todo en qué fecha. Pero yo tengo la sensación de que uno no acaba de nacer, que siempre estamos naciendo, que siempre estamos a punto de nacer, que siempre estamos como si de un momento a otro, si nos descuidamos, nos alumbramos a alguna vida distinta. Y tengo una sospecha, que espero no confirmar, que es que cuando uno nace de verdad, ese día se muere. Así que no tengo prisa. Y como no tengo prisa, esta voluntad de nacer es también una voluntad de renacer o recrearme con otros, recrearme junto a otros. En una conversación fue un recreo, fue ocioso estar contigo, fue ocioso. Sentí que estaba haciendo cosas que no me iban a dar dinero. Es que era una cosa maravillosa. Es decir, porque la negación del ocio, ya saben ustedes que es el negocio. Esto es la negación del ocio. Y como saben ustedes, algunos creen que solo tiene sentido algo si es un negocio. Que la sanidad solo tiene sentido si es un negocio. Que la educación solo tiene sentido si es un negocio. Que los servicios sociales solo tienen sentido si es un negocio. Si no es un negocio, es un ocio. Si es un ocio, es un aburrimiento. La cultura o es negocio o no es cultura. Yo no creo en eso. Y también quería decir alguna cosa más. Y esta cosa que quería decir es que es verdad que uno se inscribe hablando con Juan. Pero también quiero dejar claro que yo cuando no está Juan no hablo así. Y también quiero decir que si no hay nadie a veces ni hablo. Porque es que parecería como que yo voy hablando y Juan está al lado viendo a ver qué hablo. Pero es que él me da que decir. Me da que decir. Y me da que decir, lo que yo ni siquiera sabía que pensaba. Así que no le estoy contando lo que pienso. Estoy pensando lo que estoy diciendo porque solo lo digo gracias a que está él. Y yo también tengo curiosidad a veces por lo que digo. Ojalá me dure, ojalá me dure. Y por tanto, cuando me iba a reunir con Juan, digo, a ver qué me hace decir hoy este hombre, ¿no? Y me duró durante todo el tiempo. Porque finalmente es verdad que no me preguntaba por esas cosas de, ¿tiene usted 2 minutos para hablar mal de alguien de otro partido? No me preguntaba qué le parece
este tatuaje, no me dijo nada de los tatuajes. Tuvo la amabilidad de no enfrentarme a esos aspectos tan decisivos de la existencia, sino que más bien me puso en la tesitura de que, por ejemplo, me preguntó a qué le tenía miedo y qué hacía cuando tenía miedo. Esta pregunta, amigo, más difícil que la otra, ¿eh? ¿Qué haces cuando tienes miedo? Y dije, hago dos cosas. Una, acordarme de mis padres que iban a trabajar todas las mañanas y no se preguntaban si tenían miedo o si estaban enfermos. Preguntas muy interesantes que ellos nunca se hicieron. Y segunda, me acuerdo de una cosa que me viene muy bien acordarme, que es que me voy a morir. Dirá, vaya tardecita. Pues sí, que me voy a morir. Es decir, que soy un mortal. Es decir, que este instante, este en el que estamos aquí, es irrepetible, inconmensurable y eterno. Y que este es el mejor instante de mi vida, este de ahora, el que estoy viviendo ahora aquí. Y les aviso que eso hombre, no me quita el miedo, pero me lo disimula bastante. Y por eso, cuando me dicen, qué valiente eres que entras en esta historia política, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía, ¿no? Y Manuel muy claramente. Malos tiempos para la política, malos tiempos para los partidos políticos, malos tiempos para el compromiso social, político y público. Malos tiempos y también extraordinarios tiempos para que se haga necesario que nos impliquemos y nos involucremos todos, para que no se apropien de esto nadie, para que no se haga dueño del espacio público nadie, para que nadie se crea poseedor de la verdad, del dominio de lo público y del espacio público, para que no nos hurten una parte de nosotros mismos, aquella dimensión que nos hace buscar la palabra justa, y que eso es la política. Y si eso no es la política, yo no me he enterado. Y quiero morirme sin enterarme. Si la política no es la búsqueda de una sociedad más justa y el compromiso de alguien con una palabra en público, pues no me he enterado. Sentido del humor, me gustaría tenerlo. No digo ser gracioso. Ser gracioso me parece muy inquietante. Sobre todo parecer gracioso. Esto ya me parece horroroso. Creerse gracioso, esto ya es de detenerle a alguien. Ahora, hay gente que lo es, y yo lo admiro, pero el sentido del humor es indispensable. Alguna vez he dicho que sin sentido del humor todos los demás sentidos son vulgares, pero es que el sentido del humor es fundamentalmente la distancia de uno respecto de sí mismo. El que no tenga distancia respecto de sí mismo es un soso ontológico. Y la distancia de uno respecto de sí mismo es no acabar uno de coincidir jamás ni siquiera con lo que él mismo piensa. El estar siempre buscándose, oyéndose, a mí a veces me hace gracia. No porque yo sea gracioso, sino me veo decir y digo, pero ¿a dónde vas, ángel mío? ¿A dónde vas? Y esta sensación de distancia de uno respecto de sí mismo, esta distancia que es el tiempo, es la que nos lleva a la escritura. Si no hay esa distancia, no hay escritura. Se escribe porque uno no coincide ni consigo mismo. Se escribe porque uno no es contemporáneo ni de sí mismo. Se escribe porque a uno no le gusta lo que pasa. Y a mí no me gusta lo que pasa. Y si me gustara lo que pasa, no me metía en esta historia. Y así que, ahí va la cuña publicitaria. Me meto en esto para que cambie lo que pase. Para transformar lo que pase. Para cambiar Madrid. Para cambiar el gobierno de Madrid, porque yo quiero que sea otro, porque quiero que la realidad de la vida aquí sea distinta, porque a mí no me gusta. Ahora, con un libro como este, tendremos que pensar acciones concretas, viables, sensatas. Razón práctica. Tendremos que hacer, como muy bien decía Lucía, ¿no? Ver si damos un contenido realista a estas propuestas, pero yo me siento muy dichoso de estar aquí con todos vosotros. Me siento muy sorprendido y recuerdo que cuando Kant se había muerto, entonces vivía Hegel. Y Hegel, con 31 años, escribió una carta a su amigo Schelling, y le escribió y le dijo: se acabó, ya no tengo ideales. Tengo 31 años, ya me he hecho mayor. Se acabaron los ideales.
ya está bien de ideales. Y dice, bueno, mejor, he pensado otra cosa, que es hacer que mis ideales vengan a ser ideas. Así que lo que voy a hacer es transformar mis ideales en ideas, para que las ideas no sean la renuncia a los ideales, sino su concreción. Las ideas sean los ideales concretados. Las ideas no son el fin de las cosas que nos hicieron soñar y luchar desde niños, sino son exactamente su congregación. Y las ideas lo que tienen que ser es palabra, es decir, hechos. ¿Y saben cuál es nuestra verdadera palabra? Creo yo. En este libro me parece habértelo oído a ti, o te lo dije yo a ti mientras tú me lo preguntabas, o nos lo decíamos el uno al otro, que la verdadera palabra es la forma de vivir. La verdadera palabra es la forma de vida. La verdadera palabra es la palabra que decimos cada vez que obramos. La verdadera palabra es la palabra que nos da belleza. Y la belleza es sobre todo la forma de vivir. Hay personas que son bellos por la forma de vivir. Bueno, este es el consuelo que nos damos al mirarnos al espejo. Ser bello por la forma de vivir, ¿no? Estamos en el corazón de Madrid, desde el amor a Madrid. Yo también escribo este libro como un sencillo homenaje a esta ciudad de la que hablo, a esta comunidad hospitalaria, que a quienes hemos venido de otros sitios no nos ha preguntado mucho, donde han nacido mis hijos, donde he podido ser profesor de la universidad o rector allí, donde uno aprende a tener amor a lo que quizá nunca ha conocido y a quienes jamás ha conocido. Y bueno, no es un brindis político, pero sí es un brindis real. Yo dedico este libro a esta hospitalidad. No le pongo nombre para que no sea electoral, a esta hospitalidad, que es la hospitalidad también de la conversación que he podido hacer con Juan. Si hubiera sido el día de mañana, yo les pediría a ustedes algo, pero todavía no puedo. Pero les puedo decir una cosa. Yo no soy tanto un político que promete cuanto un político que pide. Yo les pido. Por una razón fundamental, porque hay cosas que solo se tienen si se dan. Descubrir que hay cosas que solo se tienen si se dan lleva un tiempito, pero hay cosas que solo se tienen si se dan. Desde luego, el amor solo se tiene si se da. Si uno dijera, no lo voy a dar, que se me va a acabar y me voy a quedar perdido. Pues bueno, solo tienes cuando... Las gracias solo se tienen si se dan. Así que yo les doy las gracias. Les doy las gracias y me siento muy agraciado con las gracias que les estoy dando ahora. Muchas gracias a todos. Vámonos.